alma del cuerpo, que lo denominan A, ¿no? Pero con una apóstrofe. La palabra ñe también significa palabra, lengua, sonido con sentido. Según este investigador, el ñe está ubicado en la garganta, o sea, tiene su asiento en la garganta, ¿no? Y se expresa a través del habla, los rezos. De por ahí que, por ejemplo, en la cultura guaraní, seguramente ustedes han debido ver la danza del latico, ¿no? Que es algo muy tradicional. Esta danza incluso se lo bailan en los colegios, qué sé yo, ¿no? Pero para los guaraníes no es una danza cualquiera, sino es una danza espiritual. ¿Por qué? ¿No? Porque decíamos, ¿no? Cuando hablan sobre el concepto del alma, decíamos que el alma, hay un alma espiritual y el alma del cuerpo. Y el alma espiritual tiene su sentido en la garganta. Entonces se expresa a través del habla, cantos, rezos. Y precisamente aquí es donde entra la danza del latico, que es una danza hermosísima, ¿no? Ustedes van a observar cuando vean esta danza, ellos bailan en forma circular, representa el mundo en el cual habitamos. Y hay en la coreografía, alguna vez han debido observar ustedes, que los danzantes levantan las manos al cielo y luego bajan hacia el suelo. Este significado, ¿no? Tiene un significado muy profundo que significa la unión del cielo y tierra. Más adelante también vamos a hablar sobre eso un poquito más. El alma del cuerpo tiene su asiento en la sangre y la leche materna y se expresa a través de la sombra. Según los guaraníes, no, esta sombra o esta alma del cuerpo, que está ubicada en la sangre y la leche materna, se divide en 3 partes. Las partes pueden apagan el micrófono. Entonces, al momento de desprenderse, esta alma... A ver, Erika. El alma viaja. Si digamos el alma no logra retornar al cuerpo, ¿qué ha pasado? puede tener problemas de salud. ¿Dónde están los otros patitos? Oye. Por favor, silencio a todos, dicen, silencio a todos. Al final nos habilita. En el micrófono, gracias. Un patito será. Entonces ya tiene el otro patito. Falta el huevo. ¿Dónde está silencio el huevo? A todos, por favor. Son 2 patitos y un huevo. El otro patito falta. ¿Dónde está el otro patito? Bueno. Ya. Cuidarlo, Ana, porque... La morada de las almas Erika. Es uno de los 7 cielos del que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? De ahí son enviados a la tierra para pasar por la difícil experiencia de la vida terrestre. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que antes de llegar a la tierra sin mal, que es el objetivo final de los guaraníes, deben hacer una transición de pasar por los 7 cielos. Y ahí, en esta transición, pasan por esos 7 cielos y dicen que son estas almas para purificarse, van a la tierra. Algunas veces incluso les asustan a sus familiares, a sus amigos más cercanos, ¿no? El Yandeva tiene un concepto de reencarnación que les explicaba anteriormente. Según su tradición, esto ocurre con bastante frecuencia entre sus parientes cercanos, ¿no? Es una experiencia que ellos tienen, precisamente la experiencia del alma que pasa a través de ir sanando de repente algunas cosas que en vida no lo hayan hecho. Después de la muerte, el alma, que ya les he dicho es el ñe, vuelve a su verdadera morada y tiene que pasar por el piriguaí, un tipo de purgatorio. En la Iglesia Católica conocemos el purgatorio, que ahí las almas tienen que hacer ese proceso de purificación, ¿no es cierto? En la cultura guaraní es algo así parecido. Entonces, el piragüí es como una especie de purgatorio donde las almas tienen que cruzar todos los obstáculos, como por ejemplo las piedras resbaladizas, las arenas que vuelan, tienen que pasar por piedras que cuando se juntan chispean, encuentran murciélagos, moscas gigantescas y al final
tienen que cruzar la verdadera oscuridad. Es un abismo sin fin sobre una serpiente que sirve como puente. Sin embargo, hay algunas personas que de repente hayan cometido una falta muy grave, como por ejemplo algún asesinato, no tienen la oportunidad de pasar este último paso, que es el paso que le va a permitir a esa alma llegar a la tierra sin mal, ¿no? Es un castigo de repente, ¿sí? Bien, un poco hasta aquí lo que es la cosmovisión del mundo guaraní. Vamos a entrar ahora a los fundamentos filosóficos del mundo amazónico y chaqueño. En estos fundamentos tienen muchos principios y valores. El autor, David, habla de dos principios, ¿ya? De la complementariedad de los opuestos, y nos habla del principio de la reciprocidad comunitaria. ¿Qué quiere decir la complementariedad de los opuestos? Esta complementariedad se define como una norma de dos situaciones opuestas contradictorias para llegar al consenso. ¿Qué quiere decir? Que hay dos posiciones diferentes, opuestas, que tienen que llegar a un consenso. Ahí no existe lo que es la pelea. Complementariedad de los opuestos. Quiere decir también que la persona tiene que despojarse de su ego para asimilar la posición del otro. Es decir, para poder escucharlo al otro, ¿no? Para decir, a ver, ¿qué piensa el otro? A eso nosotros le llamamos, cuando uno no se despoja, le llamamos egocéntrico, ¿no es cierto? Conocemos como egocéntrico. En los fundamentos filosóficos del mundo andino amazónico y también del chaqueño se llama la desindividuación, así se conoce, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas o las acciones se despojan de su ego para poder asimilar la posición del otro y buscar a través del complemento el consenso. Sí o sí deben llegar a un consenso. Entonces, esta manera de llegar a este consenso no es algo vertical, ¿no? Sino es más bien horizontal. ¿Por qué? Porque ahí se tiene la oportunidad de que ambas posiciones puedan participar directamente en las decisiones. Y es ahí donde se va a lograr llegar a un consenso. El otro valor del que nos habla este autor es la reciprocidad comunitaria. Esta reciprocidad comunitaria se entiende como un principio económico basado en la prestación de servicios que uno recibe del otro cuando necesita y dará su turno cuando el otro lo precise. Aquí quiero que entiendan muy claro, muchas veces la reciprocidad se ha entendido como te doy y me tienes que devolver como una obligación, ¿no es cierto? En cambio aquí no es cambio. Lo importante aquí en este valor que nos habla este autor en la filosofía de vida de los pueblos andinos. Cuando se habla de la reciprocidad, nos está hablando de que no se intercambian favores, sino que desprendidamente. Es decir, si una persona necesita algo, la otra persona le va a dar. No va a intercambiar favores, sino le va a dar, ¿sí? Y lo hacen pues de una manera muy desprendida, ¿no es cierto? Entonces, el otro, cuando vea el que le ha dado, vea que necesita, entonces lo precisa, entonces le va también dar, no es que le va a devolver, que hay una cosa muy diferente ahí, ¿no? Entonces, por eso aquí decimos lo importante es que no se intercambia, sino se da. Bueno, entonces, este proceso nos ayuda a entender lo que en la vida de los pueblos originarios, andinos, amazónicos, chaqueños, está muy arraigada lo que es el estar, ¿sí? Y ese estar es un proceso totalmente dinámico, ¿ya? Es un proceso dinámico. Y este proceso dinámico va a buscar, ¿qué va a buscar? La reciprocidad comunitaria. Va a buscar el bien común. Lo que mucho hemos escuchado hablar durante todos estos años, el suma cañama, ¿no? Ustedes seguramente conocen muchísimo de esto.
bien, les estaba hablando sobre la vida que está en la vida de los pueblos originarios. El estar está muy, muy arraigado en su vida cotidiana, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entiende esto de estar ahí? Se entiende como, ellos entienden como un concepto de totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay cosas individualistas. Sí tienen una individualidad, una particularidad, pero no hay el individualismo en las comunidades de los pueblos originarios. No existe, sino existe la totalidad, ¿sí? Un buen ejemplo al respecto es el concepto que se expresa en la palabra castellana de estar, ¿no? El estar. ¿Cómo se puede describir? Esto se describe en un tiempo de una situación real, ¿sí? En un presente progresivo, es decir, en la vida misma que va cambiando constantemente. Es una cualidad en un proceso de cambio que se genera constantemente a medida que una acción se realiza. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Que el estar presente, por ejemplo, para que entendamos más claramente, ¿no? Eh, Estar presente en el momento del nacimiento, digamos. En la cultura de los pueblos originarios esto es muy importante, incluso se hace celebraciones también, ¿no? El estar presente hasta en la organización social que más adelante vamos a ver también. El estar presente cuando le toca ser autoridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es estático, es según la acción que se va realizando a diario, cotidiano. Por eso siempre se busca el bien común, ¿no? El vivir bien que tanto hemos ido también escuchando. Ah, hay una lógica masónica del tercer incluido. ¿Qué significa? Esto complementa a lo que anteriormente habíamos hablado. En los términos andinos amazónicos, la lógica del tercero incluido se realiza a través de dos actitudes esenciales de la vida andinos amazónicos. El primero, ¿cuál es? El jiwasa. ¿Qué quiere decir? La muerte del ego, ¿sí? Es decir, la muerte a las dos posiciones antagónicas que se estaban enfrentando. Y el aptapi, el aptapi seguramente ustedes han debido escuchar que cuando uno pone la mesa y todos comparten, ¿no es cierto? Pero en este sentido, cuando estamos hablando del tercero incluido, el aptapi significa la puesta en tela de juicio de las posiciones antagónicas, ¿sí? Para que ellas se entremezclen y conformen una tercera, que no es la primera ni la segunda, es realmente una tercera posición. ¿Qué va a hacer esta tercera posición? Va a reunir lo mejor de las dos primeras para llegar a una decisión y a un consenso. Ojalá no estoy yendo muy rápido. Entonces, todo esto nos va a llevar a una visión mucho más clara de lo que es el buen vivir, ¿no? El sumaj cañana, el wayisumaj, el tecocabi, que ustedes han debido escuchar mucho. ¿A través de qué? A través de la gestión comunitaria del bien común. ¿Qué significa gestión? Es la acción que uno va a hacer, pero en comunidad, ¿sí? Para que todos puedan convivir y todos a la vez se aseguren de que la comunidad esté bien. Esa es su filosofía. Ahora, dentro de esto tienen una principal filosofía que es la visión de lo bueno y lo bello. Ahora, en el mundo aymara, y esto es lo hermoso, ¿no? Que a veces uno entiende y seguramente de repente esto salga en el examen de ascenso, porque seguro que lo van a preguntar, porque como es la filosofía de la ley 070, de repente esto esté, ¿no? Por eso yo se los he puesto ahí cito para poderles explicar. ¿Qué significa lo bueno y lo bello? Lo bueno y lo bello en el mundo aymara son sinónimos. Es decir, no se separa lo bueno de lo bello. La palabra suma expresa lo bueno y lo bueno también es bello. Por lo tanto, y quiere decir calidad de vida, ¿sí? ¿Qué entendemos por calidad de vida?
Occidentalmente entendemos la calidad de vida como que no tengamos mucha riqueza acumulada. En cambio, la calidad de vida para el mundo aymara significa que todo esté en armonía, que el ser humano esté en armonía con la naturaleza, con los animales, con el río, con el mineral. Entonces, cuando hay una armonía, no hay, ahí no va a haber, ¿no es cierto?, discusión. Entonces, para ellos, por eso lo bueno y lo bello son sinónimos y tienen un sentido muy profundo, ¿no? Les decía, por lo tanto, la calidad de vida se entiende como el buen y bello existir en nuestro planeta. Gualisumajacañas, así dicen los aymaras. En la visión de lo bueno y lo bello en los quechuas, según el investigador Javier Lajo, el Ayin Kausai, que muchos han debido escuchar, los que viven en Cochabamba seguro que lo han escuchado, incluso en las celebraciones, cuando hay alguna fiestita, escuchan el Ayin Kausai, ¿no ve? Cuando alguien nace también. ¿Qué significa esto según Javier Lajo? Por una parte, Ayin significa buen, magnífico, espléndido. Y el segundo término, Kausai, significa vida, o mejor aún, existencia. Entonces, para traducir, ¿cómo podemos traducir? Como la espléndida existencia. O sea, que tu vida es buena, que tu vida es magnífica, que tu vida es espléndida para el mundo quechua. Entonces, esto significa. En el mundo guaraní, entendemos el modo de ser, de estar. Ahora, el modo de ser y estar está dentro del sistema de la vida cotidiana, es una ley, es la cultura del pueblo guaraní, ¿sí? Es una norma, es un hábito, su micrófono. condición, costumbre. Entonces, así comprenden los guaraníes la calidad de vida, o lo que entienden como la tierra sin mal, que hace rato les explicaba. ¿Qué es la tierra sin mal? Es un lugar hermoso donde no hay sufrimiento, no hay enfermedades. Entonces, esta visión de lo bueno y lo bello es realmente una filosofía muy profunda, ¿no? Para ellos, y seguro que esto tal vez les pregunten en el examen. Dentro de esto, para entender un poquito más, nos habla este autor sobre el progreso y el desarrollo en el mundo occidental, ¿sí? Hay dos enfoques, ¿no? El orden mítico filosófico de la visión del progreso y desarrollo occidental se acuña en dos fuentes culturales. La primera, de origen semítica, se encuentra en el relato bíblico judeo, ¿no? Del cristianismo, lo que es la creación. De repente, ¿no? El hombre, el progreso y el desarrollo en el mundo occidental ha hecho que de repente esta lectura de la creación, que es bellísima, se haya entendido mal. ¿Cómo entiende esta visión? Que el hombre ha sido creado por Dios y su misión es someter a la tierra y a través de ello desarrollar la obra del creador, a partir de lo cual se originan conceptos de individuo, el yo, la libertad, tengo libertad, pero no respeto la libertad del otro, ¿no es cierto? Y ahí realmente el desarrollo sin importar la relación que tiene que tener con la naturaleza, sin importar si cazas animales solo por diversión. Entonces, esta es la visión del progreso del desarrollo que estamos hablando del origen semítica. El segundo es de origen de la filosofía de los griegos, ¿sí? Está basada en la concepción de la racionalidad y la ciencia. No se olviden ustedes que los griegos han desarrollado mucha ciencia, ¿no? Y para ellos siempre todo se basaba en la razón y en la ciencia. No había otra cosa. Para la tradición mítica religiosa judío-cristiana, expresada en el Génesis de la creación, la tierra ha sido creada por Dios. Ahí está el relato del Génesis, ¿no es cierto? Quien le ha dado al hombre la misión de trabajar y transformarla, y de esta manera continuar con la divinidad, con la divina obra de la creación, de lo cual se desprenden los conceptos de la historia lineal y progreso, que hasta ahora sufrimos y ahora, hoy en día estamos sufriendo de repente las consecuencias de esta filosofía que han adoptado muchas generaciones, ¿no? En el mundo occidental, tal vez de repente también equivocadamente, cada uno tiene su punto de vista. ¿Qué nos dice Medina? Durante la época de la Revolución Industrial, estas concepciones se plasmaron en una visión mecanicista
que definió la Tierra como una cosa, un objeto inerte, inerte sin vida, quiere decir, ¿no es cierto? Al que hay que dominar, desarrollar. Posteriormente, esta visión mecanicista hizo ver a la tierra como una mercancía que puede ser vendida, comprada, expropiada, enajenada, maltratada, y todas las consecuencias hoy lo estamos viviendo. Entonces, este desarrollo progresista del mundo occidental, de quererlo dominar todo, es contraria a la filosofía del mundo de los pueblos originarios andinos amazónicos. ¿Sí? ¿Por qué es contrario? Porque estamos hablando del mundo, que ellos tienen una concepción del mundo que es el suma jacaña en el mundo andino. ¿Qué es? Tiene tres conceptos importantes. Los tres principios territoriales en los cuales se basa la filosofía del buen vivir de las sociedades andinas prehispánicas fueron los fundamentos para implementar uno de los sistemas de seguridad alimentaria y social más eficientes entre las antiguas civilizaciones del mundo. Y esto seguramente ustedes lo conocen perfectamente, especialmente los que hemos nacido en la parte ¿no? de los quechuas, los aymaras. Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de viajar, de repente, ¿no? Es increíble toda esta cultura que nos han dejado. Han ido a la Isla del Sol, de la Luna, han podido ver el desarrollo que tenían nuestros antepasados, ¿no es cierto? Realmente es algo que no se puede creer de la forma de visión que ellos tenían de asegurar la vida en equilibrio con la naturaleza, pero también la redistribución recíproca de todo su pueblo. Entonces, tiene tres fundamentos: el acceso vertical y horizontal de pisos ecológicos. ¿Cuáles son los pisos ecológicos? Ustedes conocen, ¿no? Los microclimas, respectivamente, el manejo y la planificación transversal de los recursos hídricos. Increíblemente, miren, yo les doy este datito nomás que otro autor lo dice. Los recursos hídricos estaban tan bien planificados que había ingenieros hidráulicos entre nuestros pasados, ¿no? ¿Qué han hecho con la llegada de los españoles? Han copiado este sistema hídrico y se lo han llevado a Europa. Después ya, ustedes ya saben la historia, ¿no es cierto? El sometimiento y todo lo demás. Años más tarde, siglos más tarde, diré más bien, vienen a enseñarnos cómo debemos hacer los riegos en nuestras tierras, cosa que nuestros antepasados ya lo habían desarrollado con excelente eficiencia, ¿no? Pensando siempre en la madre naturaleza, pensando siempre en la armonía que debe existir entre la vida del ser humano, el animal, como les decía hace rato, ¿no? Los minerales y todo lo demás que existía entonces. Otro punto fundamental es el manejo sistémico de los recursos. O sea, había una sistematización, un orden. Lo sistémico es el orden que existía ¿no? Para manejar los recursos naturales que la madre tierra proporcionaba. Y esto, como consecuencia, como resultado más bien, era la redistribución recíproca para todos. Y ahí se aseguraba la alimentación para toda la población, ¿no? Por eso hablamos de seguridad alimentaria y social. Entonces, en la cosmovisión andina no se conoce la idea de un Dios creador trascendente y ajeno al mundo. Por lo tanto, la cosmogonía andina se funda sobre un mito de manifestación de la vida a través de la fecundación, de lo masculino, lo femenino, sol y luna, correspondiente a la tierra, la Pachamama, ¿no es cierto? O sea, pareja. Bien, ahora, cuando estamos hablando de la concepción de esto que es tan importante, ¿no? De ver esta parte, esta parte que les hablaba sobre cómo los pueblos originarios entienden la relación con la naturaleza, realmente es riquísima, ¿no? Entonces, las relaciones del ser humano andino amazónico chaqueño con la naturaleza, ¿en qué se basa? ¿No? Esta concepción de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza es holística e integral. Aquí estamos
afirmando lo que decíamos anteriormente y David nos escribe en su libro, ¿no? No es individual, no es separado, sino es holística, se integra. Lo holístico es un todo. Es decir, no podemos ver solamente, me sirve este arbolito. O sea, los pueblos originarios no ven, no me sirve este arbolito corto. No, no ven eso. Sino que ellos ven la Ya totalidad. está A ver, viniendo, vamos a ir. ¿Dónde la mamá? cuando estamos hablando de totalidad, ¿qué dice, no? A ver, si yo corto este arbolito, Pues ¿qué ya le va a estoy suceder viniendo. ¿Ya estás que vive lista? en el Sale arbolito? nomás. Por eso decimos, ¿no? Es holística e integral. Ah, el Rommel me ha dicho Considera la que cena nos va a ir. cada animal Silencio a todos, por favor. una razón de vida en el universo desde la división de los pueblos originarios y de repente esto Podrían también apagar les sus vaya a micrófonos. preguntar. Por ejemplo, nosotros los citadinos generalmente, ¿qué hacemos? ¿No? Una hormiguita, y a veces esto tenemos que enseñar muy bien a los niños también, ¿no? ¿Qué nos decía un autor? Una hormiguita está caminando, los citadinos, ¿qué hacemos? Le pisamos, ¿no? El niño está caminando por diversión o por lo que sea, le pisa y ya listo, no tiene importancia una hormiguita. Sí tiene muchísima importancia, ¿no? La hormiguita, ¿qué hace? ¿Para qué sirve? Hace su casita, ¿no? Como una especie de túneles bajo la tierra. ¿Y qué es esos túneles para la tierra, para la madre tierra? Es como el pulmón, los respiradores, ¿sí? Es realmente interesante. Ahora, en la escuela, ¿qué nos qué nos enseñan del arbolito? El arbolito te da la sombra, te da el fruto, pero el arbolito no solamente te da eso, sino que es un paraguas para la tierra. Cuando llueve fuerte, la lluvia desata en el arbolito, cae sobre la copa del árbol y con toda su fuerza, y a la tierra cae despacito, que penetra la tierra y eso sí va a servir para algo, ¿no es cierto? Y si le cortamos el arbolito, pues va a caer con fuerza y va a ser tierra desertificada. Ese es el pensamiento de los pueblos originarios y tienen mucha razón porque así es, ¿no es cierto? Ustedes han debido comprobar. Ahora, las raíces de la tierra son como los hilos que van juntando, que van cosiendo a la tierra debajo de eso. Por eso consideran la diversidad de los animales, plantas, ríos, cerros, las divinidades, ¿no? En común con el género humano. No están separados. Inclusive sus divinidades están en común. Ahora, la cosmovisión andina considera que el territorio es un espacio de vida que está formado por 4 comunidades: la ancestral espiritual, la vegetal mineral, la animal y la humana. No, me parece ya. Bien, entonces, cuando se habla de esta visión, de la, se habla de esta visión, no me deja salir. Si me habilitas, por favor, Miguel. No puedo mover. Parece que hay siempre problemas de conexión. Hoy en día está más... Activado tu parlante, todo lo que estamos hablando. Activado. No puedo ver, pero ya, no importa, voy a seguir explicando. Espero que sigamos con este ritmo. Entonces, cuando les hablaba de estas 4 comunidades, la ancestral espiritual es el respeto profundo, a todo el conocimiento de los ancestros, ¿sí? Por eso ellos hasta ahora, hasta hoy en día tienen ese, ¿no? El consejo de los sabios, el consejo de los ancianos es el consejo de los sabios. Por eso es muy importante para la conservación y el manejo de todo el territorio, que todo esto esté engranado, ¿no? Estos elementos realmente son muy, muy importantes. Estas comunidades más bien son muy importantes dentro de lo que es la relación del ser humano con la naturaleza. Si no se basan en esto, por ejemplo, ya hay como una cosa, ¿no? Un rompimiento, ¿sí? Un rompimiento. Por esta razón, toda conservación está basada precisamente en la armonía, en el diálogo. Esto es muy importante, ¿sí? Ahora, en los Andes, esta relación del diálogo con la naturaleza es con la coca, ¿sí? Con la coca.
es algo sagrado para los pueblos andinos especialmente, ¿no es cierto? La hoja milenaria. ¿Por qué le dicen la hoja milenaria? Porque a pesar de muchos, muchos años no ha desaparecido, a pesar de los pesares, ¿no es cierto? Por eso para ellos va a ser muy, muy importante la hoja milenaria. Bien, vamos a hablar lo que es el ñandereco o tecocabi. No está pasando las diapositivas, debe ser problema del internet, pero yo voy a seguir explicando, ¿ya? El ñandereco se entiende como un modo de ser, el modo de estar. Les decía hace rato, ¿no? El ser y el estar es la persona misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el territorio de deambulación de donde el guaraní toma sus recursos de caza, recolección, de pesca y tierras de cultivo, tanto en las condiciones, tanto para sembrar y para cosechar, ellos deben pedir permiso a los espíritus protectores, ¿ya? Cuando estamos hablando por ejemplo, de la caza, un guaraní jamás de los jamás va a cazar por diversión, sino porque necesita realmente. Y para cazar, él debe pedir permiso al espíritu protector de los animales. Según tienen la tradición, ¿no? Los guaraníes, que dicen ellos, que si digamos han ido a cazar por diversión y el animal lo ve enfrente a ellos cerquita, lo están por cazar, desaparece. Entonces, esa es su creencia, ¿no? Lo mismo para pescar, ellos no van a ir a pescar, no, pues había una moda, un tiempo de pescar, por ejemplo, con dinamitas, ¿no? Y ahí se realmente la naturaleza. En el mundo guaraní, los guaraníes jamás van a hacer esto, ¿no? Pescan porque realmente necesitan, ¿ya? Entonces, esto es importante. El vivir bien, ¿no? Según el investigador peruano Javier Lago, nos dice que el alguien causal se puede entender o se puede traducir como la espléndida existencia, les explicaba anteriormente, ¿no? Este autor que nos dice que son una diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los códigos de conductas, de éticas y espirituales están estrechamente relacionados para cuidar, valorar la vida. Esto es lo que nos dice este autor sobre la lincausa. ¿Ya? Sobre el ayu. ¿Qué es el ayu? Muchos de ustedes ya conocen el ayu. El ayu significa familia, ¿sí? El ayu significa estar juntos. Entonces, cuando estamos hablando del ayu, es un sistema de organización social, pero no solamente es un sistema de organización social, sino también es un sistema de organización familiar. Dentro de esto hay una comunidad, ¿no? Hay 4 comunidades, estamos hablando, ustedes van a leer en los textos, no han debido descargar, ¿no? La comunidad galáctica y las fuerzas genéricas del cosmos, la comunidad de la naturaleza, la comunidad social. ¿Qué significa la comunidad? Cuando estamos hablando de estas 4 comunidades que nos hablan aquí dentro de lo que es el Ayllu, estamos hablando uno de la comunidad extrahumana, que se refiere específicamente a la interrelación con las divinidades y los antepasados dentro de un manejo ritual y ceremonial de la sociedad. Es ahí donde ellos entran en contacto en estas ceremonias espirituales, religiosas que ellos realizan, entran en contacto con sus divinidades y además con sus antepasados. Es un respeto único a esto, ¿no? La comunidad galáctica y las fuerzas del cosmos. ¿Qué significa esto? Se plantea toda la forma de un ordenamiento cósmico, ¿no es cierto? No hay nada que esté fuera del orden según la visión de los pueblos andinos originarios. La comunidad, ¿no? Que incorpora todas las formas de vida en la tierra, lo que les decía, lo vegetal, lo mineral. La comunidad social, hablando aquí de la humana, que se refiere a los humanos como seres ¿no? de centro de reflexión para las comunidades, aprendizaje, y ahí están las familias, son lo que es el microcosmos.
Bueno, seguimos. Voy a apurar un poquito por el tiempo. Bien, para la familia nuclear dentro de la cultura andina, la familia nuclear se refiere al grupo parental compuesto de ¿qué? Padres e hijos solteros. Porque cuando el hijo se casa ya vaya a formar su familia parental, ¿no es cierto? También aquí unen también, ¿no? A los abuelos, pueden unirle también de repente a algún tío. Ahora, esta familia nuclear también se entiende como una unidad económica, ¿no? Y tiene un espacio propio. El hogar puede también contar con algunos miembros, como les decía, ¿no? Suplementarios como algunos sobrinos, de repente hermanos, abuelos también, ¿sí? Bien, eh, ¿por qué es importante dentro de la familia parental los abuelos? Porque ellos tienen cargados, es un respeto único que los pueblos andinos dan a los abuelos porque están cargados de sabiduría. Esto es muy importante dentro de lo que es la familia nuclear, ¿no? En el modelo social del Ayllu, ¿qué nos dice? Porque les decía, ¿no? Ayllu es familia. Sin embargo, también dentro de lo que es el Ayllu está el grupo étnico, la familia nuclear y también extensa. Ahí están todo lo que son las tradiciones antiguas, las normas, la manera de contemplar el universo. Es ahí donde tienen que aprender los más pequeños, ¿no? Para ir conservando esto que es tan importante y durante muchos siglos ha ido sobreviviendo. Está también ahí el universo en un sentido espiritual. Esto es muy importante para los integrantes de este sistema cultural de valores y principios cosmológicos también. Bueno, hasta aquí yo les comparto esto que dice, ¿no? este librito que está dentro de lo que es la bibliografía para el examen de ascenso. Espero se haya comprendido. No puedo pasar más las disculpas porque no puedo pasar las diapositivas, pero se les va a hacer llegar también, ¿no? Como estaban pidiendo hace rato también. Si tienen alguna consulta, por favor, con esto estaríamos concluyendo. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, dígame. Hice una consulta, quisiera que por favor me puedan conceptualizar qué es la cosmovisión andina. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es la diferencia de la cosmovisión filosófica andina de guaraní y aymara y quechua? Para que podamos tener un poquito el concepto. Gracias. Ya, vamos a hablar sobre la cosmovisión, es la manera de ver el mundo, eso significa cosmovisión, ¿ya? Es la manera de ver el mundo, la cosmovisión. La diferencia entre la cosmovisión andina y la guaraní, la cosmovisión andina hace referencia al buen vivir, al vivir bien. Todos los pueblos originarios tienen una espiritualidad común. ¿Por qué razón? Claro que culturalmente las expresiones ceremoniales tienen diferencias, ¿no es cierto? Hay diferencias en las ceremonias, pero tienen cosas en comunes, por ejemplo, el respeto a la naturaleza. Por eso les decía, ¿no? El mundo guaraní, por ejemplo, ellos creen en los espíritus de los animales, creen que hay un espíritu protector del río, hay un espíritu protector de la naturaleza. Entonces, esa es su visión. Pero si ustedes analizan, se van a dar cuenta que los pueblos originarios, tanto andinos, amazónicos, chaqueños, tienen un respeto hacia la naturaleza y hacia toda forma de vida. Gracias, Lisa. Entiendo muy bien la pregunta, parece que hay problemas de internet, mil disculpas. Si tal vez pudieran escribir la pregunta, quizá. Bien, si no hay ninguna otra pregunta,
Vamos. Licenciada, buenas noches. Hola. Sí, dígame, por favor. Licenciada, muy buenas noches, mil disculpas. Quería saber si nos podría orientar, por favor, de qué página a qué página debemos ir leyéndolo, que lo que ha ido exponiendo no es de todo el texto, ¿cierto? Muchas gracias. No sé si Víctor o Miguel han entendido la pregunta, por favor, yo no la pude comprender, realmente hay problemas de conexión. Sí, esta bibliografía tiene aproximadamente 55 páginas. Es un artículo tipo ensayo sobre la espiritualidad guaraní, No especifica en la colega, esto para que se puedan informar, no especifica como les menciono, es un artículo respecto a la espiritualidad y cosmovisión del mundo guaraní. Entonces, eso para que tomen en cuenta. En la bibliografía que está publicado en la página del Ministerio de Educación no menciona como en los otros textos, ¿no? Esto es un texto completo de 51 páginas. Este PDF... Ahora, ya entendí la pregunta, ¿puedo aclarar poquito, por favor? De repente en la bibliografía está el capítulo 4 y el capítulo 5, para que puedan leer, coleguitas, el capítulo 4 y el capítulo 5. De repente también entra en el examen de ascenso esto de lo que es el Tantachawi, ¿no? Que es las reuniones que realizan las organizaciones andinas, donde ustedes han debido escuchar o han debido ver a los gilacatas, ¿cómo no? Organizan cada año, ellos se turnan, sí o sí tienen, es también, ¿no? De repente esta parte también entre al examen. Ya, capítulo 4 y el capítulo 5, parte del capítulo 5. Gracias. Licenciada, disculpe, ¿nos va a pasar este material, por favor? Sí, les vamos a compartir estas diapositivas para que puedan ustedes estudiar de una manera más resumida. Hemos tratado de sacar las ideas más importantes de este texto, ¿no? Que está dentro de la bibliografía para el examen de ascenso. Muchas gracias, Licen, lo agradecemos de corazón. A ustedes. Bien, estimados colegas, vamos a agradecer a nuestra profesora Kelly por la exposición y vamos a continuar ahora con nuestra otra exposición que nos va a compartir la profesora Astrid. Y vamos a volver a reflexionar sobre lo escrito de José Esterman, que titula La filosofía andina como alteridad que interpela, una crítica intercultural del androcentrismo y etnocentrismo occidental. Evidentemente, esta es una lectura un poco complicada que merece análisis, que merece un poco más de tiempo por las categorías filosóficas que nos escribe José Esterman. Entonces, vamos a dar paso a la profesora. Adelante. Licenciado, disculpe antes de que empiece la profesora. No sé si puede apagar de todos el micrófono porque realmente no sé si no comprenden los colegas porque se escucha mucha bulla, licenciado, por favor. Profita Kelly, haga anfitrión al profesor Marcos, por favor, para compartir y por favor,
Silencien a todos, por favor. El anfitrión puede silenciar a todos, solamente para las preguntas que nos habilitan. Sí, mil disculpas, ahora mismo dice la profe Kelly. Profe Kelly, por favor, hágame a anfitrión para que pueda silenciar. Profe Kelly, ¿me escucha? Sí, enseguida, un momentito. Por favor, le agradecería mucho. Y mil disculpas, estaba la profe Kelly. Es que pasa que cuando uno está explicando, no puede... Por favor, les pido a los colegas, apaguen sus micrófonos. Profe Lourdes, profe Benita, profe Mirta. Por favor, apaguen su micrófono. Profe Isabel. ¿No? Bien, entonces ya podemos comenzar. Profe Astrid, adelante. No han silenciado, siguen habilitados. Colegas, muchas gracias por su paciencia. Ya vamos a dar inicio. Profe Astrid. Ahora sí que estamos con el control, como quien dice. Vamos a compartir sus diapositivas a la profe. Adelante, profe Astrid. Buenas noches, colegas. Vamos a continuar con la exposición. Vamos a hablar un poquito de la filosofía andina como alteridad que interrele. A ver, alteridad, del latín alteres. Alteridad es la condición de ser otro, del vocablo alter, que refiere al otro desde la perspectiva del yo. El concepto de alteridad, por lo tanto, se utiliza en sentido filosófico para nombrar al descubrimiento de la concepción del mundo y de los intereses de un otro. A ver, un poquito he querido compartir esto de